Muchas gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, inicio de la misma forma que lo hacía con el presidente del Gobierno. Sensación extraña. Vivimos tiempos en los que una pregunta que tenía sentido hace apenas pocos días puede parecer que no lo tenga hoy. Y lo digo porque afortunadamente está resuelto. Y fuimos muchos, y le puedo garantizar que Nueva Canaria, de los primeros que cuando vimos el documento de consulta pública que se emitía para testar la posibilidad de implantar en el conjunto del Estado español un impuesto a volar, claramente dijimos que con Canarias eso no era posible, que no íbamos a permitir que se estableciera en Canarias. Y cierto es que ese documento inicial no excluía a Canarias. A partir de ahí hubo dos hitos importantes. El primero, una nota de prensa donde ya sí se abrían a considerar la exclusión de Canarias a este impuesto, y luego la manifestación en una conversación verbal del presidente del Gobierno con el Ministerio, ratificada, y es lo que ya nos da tranquilidad absoluta, en nuestro caso, por escrito por parte del Gobierno de España. Por tanto, creo que horizonte despejado. Pero si hay algo, y lo decía el vicepresidente anteriormente, si hay algo en lo que en Canarias nunca podremos confiarnos, es en bajar la guardia, ni con este ni con otros aspectos, sobre temas absolutamente estructurantes, sobre temas absolutamente estratégicos para nuestro territorio. Y la conectividad, obviamente, es uno de ellos. Y hay algunos que podrán pensar, como nosotros defendemos medidas de lucha contra el cambio climático, y esa, dentro del ámbito de las medidas fiscales, tiene un impacto importante, luego no queremos que se apliquen aquí. Ya lo decía con anterioridad el vicepresidente. No todos los territorios tienen las mismas claves, las mismas condiciones, y, por tanto, se pueden aplicar las mismas medidas. En territorio continental nosotros defendemos que esa es una medida adecuada, y si allí estuviéramos probablemente estaríamos en el lado de los que los defienden. Pero porque hay alternativas, como bien decía, el transporte guiado es una de ellas. En Canarias no existe. Y porque es un impuesto que el objetivo fundamental, la filosofía, es desincentivar el uso del avión. Y, evidentemente, para nosotros es imposible. Eso no significa que eludamos la responsabilidad en la fiscalidad verde que se impone en Europa, y, de hecho, en Canarias la defendemos, y me gustaría que usted... Gracias, señor Campos. Señor Rodríguez. Reitero alguna consideración que antes someramente comentaba. Los impuestos verdes se imponen en el mundo, se imponen en Europa, se impondrán en España y se impondrán en Canarias. Y si no lo hiciéramos así, estaríamos traicionando el compromiso para luchar contra la crisis climática, para luchar contra la carbonización del planeta. El asunto es que cada impuesto tiene que tener en cuenta el contexto, las circunstancias, la geografía, la economía. Y hay figuras fiscales que tienen sentido aplastante en el continente, entre ellas este impuesto, que lo puede ser al volar, al billete, al pasajero o al queroseno, que por otra parte hay que decir que está exceptuado de los impuestos al combustible por acuerdos multilaterales, no solo en Europa, sino a nivel internacional. De manera que esta es la razón por la que la mayoría de los países lo que han implantado son impuestos a volar. Y lo que pretende el Gobierno de España para el territorio continental, porque lo ha aclarado la ministra al presidente del Gobierno, porque es cierto que en la comunicación no se aclaraba, pero ha aclarado que estaremos excluidos, aunque estaremos atentos, tiene un sentido aplastante este tipo de impuestos. Ya nosotros, en noviembre, en Bruselas, el presidente y yo, al Parlamento, a la Comisión, al propio Consejo, le advertíamos sobre este asunto porque estaba en el debate. Es más, en la declaración de los presidentes se hizo constar la exceptuación de los impuestos al volar, sea a los billetes o al queroseno, a los territorios ultraperiféricos. Y en San Martín, en febrero, volvió a reiterarse esta posición unánime de los 9 territorios. Pero eso no es incompatible con que nosotros reflexionemos aquí, en Canarias, en la necesidad de impuestos verdes. No hay contradicción, en oponernos a un impuesto que no tiene en cuenta nuestra singularidad territorial y económica, porque no hay alternativa al transporte del continente al archipiélago, con que nosotros reflexionemos, pactemos y busquemos impuestos para la gran tarea de la descarbonización
del planeta, de la neutralidad de la economía en el 2050 en relación a los gases de efecto invernadero, y nosotros eso allí lo apoyaremos y aquí articularemos medidas alternativas.